Ser podcast. Antes de acabar el programa vamos a dedicar los últimos minutos del programa a una sección que se llama Factor 50, porque estamos en verano y la protección solar importa, y la Factor 50 es de las más altas. Bueno, y también porque las dos personas que interaccionamos en ella tenemos más de 50 y eso te protege no solo de las quemaduras, pero sí de muchas cosas que ahora te das cuenta que no importan tanto o que no son tan nocivas como parecían. Petit Lorena, buenos días. Buenos días, Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien, tú en La Palma, ¿no? Pues en La Palma estoy, sí. Y no sé si escuchas las campanas de fondo de la iglesia, ¿las oyes? No, pero te oigo como dentro de una cueva o de... ¿Dónde estás? ¿En serio? Hay eco. Porque ¿Estás en la iglesia? Me encantaría. Estoy en la iglesia, estoy al lado, al lado. Me encantaría que entrases desde la iglesia. A ver... Mira, si escuchas, ¿no escuchas ¿Sí? de fondo las campanas? Es que estoy al lado justo de la iglesia de mi pueblo. Qué bonito. Entonces por eso quería colocarme en el sitio para que la escucharas porque están llamando a misa. Pues venga, entonces, oye, como que mira, se oiga, perfecto. que se oiga. Vas perfecto para misa de 12 ahí en La Palma. Exactamente. Oye, pues, ¿qué tal? ¿Cómo van ahí muy con bien. el calor en esa península? Estamos, pues sobrellevándolo como podemos. Y tú estás pudiendo descansar finalmente porque tenías un fin de temporada muy liado, ¿no? Sí, de hecho hoy tengo función, tuve anoche, estoy en las fiestas de pueblo, que es lo que me toca en verano, Lourdes. O sea, yo hago temporadas de teatro y luego en verano fiestas de pueblo, que eso es de donde vengo, de ahí es donde bebe mi comedia, de lo rural. Oye, Petit, yo estaba pensando, ¿cómo debe ser la graciosa del pueblo? Vivir en el pueblo y ser como mira, la hija de tal, uy, sí, es muy graciosa, que te inviten a decir que... Sí, totalmente. Tú eres esa, ¿no? Tú eres la cómica de un pueblo pequeño, estás en El Paso ahora, ¿no? De hecho, yo siempre decía que era la mejor cómica de la isla de La Palma, pero porque era la única, ¿sabes? Es decir, era como, no había competencia, ¿no? Oye, pues fenomenal, claro. ¿No? Sí, es que la comedia rural es una cosa que, claro, no todo lo que pasa en Madrid, o no todo lo que pasa en Barcelona, ¿no? Y esto es así. Entonces, claro, la comedia rural, ten en cuenta, Lourdes, que yo vengo de un entorno donde yo me crié, ¿sabes? En un entorno rural. Mi padre, que yo decía que mi padre era el hombre renacentista, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, claro, porque mi padre era ese hombre que ya no existe en España, que era capaz o sea, existían los pueblos nada más, que era el hombre que hacía todo. Mi padre cultivaba plátanos, era ganadero, te construía una casa con sus propias manos, ¿sabes? Te ponía una inyección, te arreglaba la lavadora, la fontanería, te atendía al parto de una cabra, ¿sabes? Jugaba al fútbol y fue concejal. O sea, madre mía. Y concibió una hija como tú. Claro. Yo estaba pensando, cuando me has dicho que querías hablar del humor en el pueblo, siempre he pensado que es una relación, la del humor y el pueblo y lo rural, algo injusta y desigual. Te lo digo porque, por ejemplo, siempre se ha tendido a reírse del pueblerino, de lo paleto, aunque unos lo han hecho con mejor fortuna que otros. Bueno, vamos a empezar con los saludos. Primera lección, saludos. Bueno, esto es realmente he puesto una muestra de algo que es de lo mejor que se ha hecho de humor, digamos, rural, porque ellos provienen de ahí y estaban, me estoy refiriendo a Muchachada Nui y ese grupo de cómicos excelentes de la zona de Castilla-La Mancha que hicieron casi un género, ¿no? de ese humor de su pueblo. Claro, es que es eso, porque al fin y al cabo los cómicos y las cómicas hablamos de lo que nos pasa. Esa es la gran diferencia, ¿no? En relación a una actriz o a un actor, ¿no? Que escriben lo que tiene que decir, pero nosotros no, nosotros hablamos de lo que nos pasa. Entonces, ¿de qué voy a hablar? A mí la gente aquí en La Palma me dice, pero tú en Madrid hablas de lo mismo que nos cuentas aquí. Digo, lo mismo. O sea, cuento lo mismo, que soy del municipio del Paso, que me fui de La Palma por salir del Paso, ¿sabes? Que esto es así. Y entonces, claro, esa es la cómica que soy la niña esa, criada por mi padre, que como te decía, era un hombre del renacentismo, ¿no? Porque se dedicaba a todo, ¿no? Mi padre tenía viña, entonces yo crecí en una casa, y te lo confieso aquí, yo soy de una generación donde yo tuve una infancia muy feliz, porque ya te digo, mi padre era agricultor, ganadero y todo esto que te estoy contando, y yo tuve una infancia muy feliz, entre otras cosas porque mi padre decía, dale un vaso de vino a la niña para que coja sangre. Claro, vamos a ver. Cuando a ti te dan
Lourdes, un vaso de vino todos los días en tu infancia, tú pasas una infancia de puta madre, también te lo digo, aquí entre nosotras. Es decir, esto no se habla, pero esto es real. Mi padre me daba un vaso de vino con 2 cucharadas de azúcar. Yo me pegué toda mi infancia borracha. ¿Me explico? Bueno, es que eso, y nos daban de merendar pan con vino y azúcar, o... ¿Pero cómo es eso? O comer con quina. Quina San Clemente se anunciaba, y claro, los niños dormíamos unas siestas estupendas. Claro, yo por las noches me daban una taza de leche con gofio, o sea, entre el vino por la mañana y una taza de leche con el gofio con los cereales estos canarios típicos que seguro conocerás, y claro, eso era como tomarte un Orfidal para dormir, o sea, no había ningún problema, ¿sabes? Entonces, sabían criar a los niños. Te lo juro, no me lo vas a creer, pero yo estaba, pues, porque ten en cuenta que era medio vaso de vino con 2 cucharadas de azúcar como para que subiera un poquito más, porque claro, si no te sabía mal, y luego el día que había gases, si tenía gases, mi abuela o mi madre me daban un chupito de María Brizar, ¿sabes? Que era ya como decir, pero que de after, claro. O sea, eso era el after, ¿no? Entonces yo de pequeña iba borracha totalmente con una chucha y claro, hasta el punto de que yo jugaba a la gallinita ciega y no hacía falta que me vendara los ojos, Lourdes, ¿me entiendes? Yo iba ciega ya completamente, ¿entiendes? O sea, entonces, quiero decir, yo esto lo tengo que contar y tú no te puedes imaginar la cara que me pone la gente, porque la gente que ha vivido esta generación y en esa ruralidad lo entiende perfectamente, ¿no? Que ese era mi padre era científico además porque decía que daba sangre. Beba ese vino que da más sangre. Hace sangre, claro. Igual que a las mujeres que amamantaban decían que bebían cerveza porque hacía leche. Por supuestísimo. Y bueno, y luego, acuérdate, o sea, lo que ahora sería tú ahora mismo, imagínate en la actualidad, Lourdes, que tú le dieras un vaso de vino a un niño de 7 años. No, claro, es impensable. Es que lo estás contando y me estoy sintiendo mal porque no sé si alguien estará diciendo, están haciendo apología del alcoholismo infantil. Por favor. Esto es nuestra historia. Todo lo contrario. En nuestra historia. Es la realidad. Totalmente. Comíamos pan mojado en vino, ¿no? Y siempre has sido la graciosa de la familia o del vecindario. Sí, por supervivencia, también te lo digo, Lourdes. ¿Por qué? Sea, la mayoría de los porque yo no era precisamente... Yo encontré esa estrategia de supervivencia. Es decir, esto lo cuentan muchísimos cómicos y cómicas, ¿no? Es decir, yo no era ni la más guapa, ni la más lista, ni nada de esto, ¿vale? Entonces yo me di cuenta que yo contaba cosas y la gente se reía. Y eso era un superpoder, ¿sabes? Eso es así. Claro. Entonces, y yo imitaba a todas las vecinas, las imitaba porque, claro... Porque yo siempre me preguntan, pero ¿cuándo cobraste tú tu primera actuación? Digo, bueno, yo desde los 5 y 6 años, y la gente alucina. Pero es que yo hacía pequeños monólogos cómicos en el pollo de la cocina de las vecinas para que me dieran, ¿sabes?, trozos de galletas o de bizcochos o de lo que fuera, ¿entiendes? Claro. O sea, era como que hacía lo que hacía falta por conseguir ¿sabes?, el trocito de dulce, ¿no? Exacto, ya te pagan por hacer monólogos. Exactamente, sí. Desde entonces, claro, lo de los pueblos hay muchas singularidades, ¿no? Como por ejemplo imagínate dejar las llaves debajo de la alfombra. ¿Eso ya existe en los pueblos o no? ¿O ya todos viven de vacacionales? Que no entiendo. No lo entiendo yo tampoco. No, ahora en vez de dejar la llave bajo el felpudo, la dejan con el candado ese numérico para entrar. Es verdad, claro. Ahora sí que se oyen las campanas, ¿eh? ¿Lo oyes? Sí, claro, sí, wow, es chulísimo. Pero vamos a ver, ¿no querías hablar de los pueblos? Pues yo estoy aquí, sí, en el pueblo del Paso, llamando a misa. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Es tremendo, se oye muchísimo, ¿no? Me encanta, me gusta. No se oye de fondo, pero es muy bonito, la verdad es que sí, a esta hora. Parece que como que lo hubieran puesto, ¿no? Los de sonido, como que lo estuviéramos falseando. Está en el pueblo. Oye, ¿y se te han enfadado alguna vez? Porque claro, también ser cómico y ser gracioso con material cercano significa que los tienes muy cerca para que puedan tener te la devuelvan, ¿no? Sí, bueno, claro, por ejemplo, ¿sabes los políticos, por ejemplo, que los cómicos siempre hemos sido una amenaza un poco, ¿no? Por esa forma de enfocar en los pueblos, de hacer la crítica al alcalde, al concejal que no, ¿sabes?, que no lo hace bien y demás. Sí. Tratan de ser, los que son listos se ríen de sí mismos, ¿no? Porque saben que cuidado, ¿no? Que no pueden enfadarse, ¿no? Claro. Porque realmente con el sentido del humor, la crítica y el comentario entra directo y la gente se ríe y lo entiende perfectamente, porque somos muy listos, ¿sabes? El público, el espectador, el
ciudadano no es tonto, para nada, es listo, es muy listo, ¿no? Y cuando te ríen de eso es incluso peligroso, ¿no? El que un cómico se... Entonces, yo siempre he tenido a los políticos, ¿sabes? A los concejales y a los alcaldes y eso como muy de mi lado, ¿no? Como diciendo, a ver si esta mujer va a empezar a decir esto o lo otro, ¿no? Como un peligro, ¿no? Y cuéntanos alguna cosa que te funcione siempre, por ejemplo, ahí en La Palma, cuando actúas en las fiestas. Pues mira, por ejemplo, con lo del tema del volcán. Es decir, sabes que la comedia se define como una de las definiciones de la comedia es como tragedia más tiempo igual comedia, ¿no? Sí, yo noté, por ejemplo, que ahora la gente necesita que yo me suba al escenario y me ría de todo esto, ¿no? Por ejemplo, porque algo que era terrible. Tu pueblo es el de la erupción, o sea, tu pueblo Totalmente. quedó sepultado. Totalmente, sí. Entonces, claro, aquello fue algo muy impactante y sabía que yo como cómica tenía que esperar un poquito, ¿no? Para poder reírnos luego de eso. Y al principio parecía que no se podía hacer ningún chiste sobre el tema, ¿no? Porque estábamos viviendo la tragedia, pero luego al momento yo decía, bueno, por favor, porque me acuerdo que decía las ventajas que tenía, por ejemplo, para ligar, que esto tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver con el volcán? Hombre, vamos a ver, yo vivo en un pueblo, escucha bien esto, de 8.000 habitantes, El Paso tiene 8.000 habitantes, nos conocemos todos, ligar, Tinder, poner Tinder aquí, no es fácil, Lourdes. Entonces, cuando reventó el volcán, no digas nada de esto, te lo digo hasta abajo, cuando reventó el volcán, vinieron vulcanólogos de todas partes del mundo. Tocábamos como a 4 vulcanólogos por palmero, ¿me explico? Yo estaba todos los días en la gasolinera del pueblo, que había un bar allí a tomar los cortados, ¿sabes? Con la axila depilada por lo que pudiera surgir. Porque yo no había visto a tanto hombre fuera, yo no había visto a hombre, y te digo, bueno, mientras duró el volcán, no digas nada, me estuve con 2 vulcanólogos y con un miembro de la UME que también tuve algo con él. Me encanta. Estabas haciendo match todo el tiempo, ¿no? Hombre. Entonces, claro, esto que te cuento, al final es necesario, ¿no? Y te ríes, y claro que todo ha sucedido y todo el dolor que estamos viviendo en la actualidad sigue ahí. Pero si lo afrontamos con con una sonrisa, parece que todo se coloca de una manera distinta, ¿no? Yo creo que sí. La Petit Lorena, que te va a cerrar la puerta al cura. Vete a misa, que llegas. Yo creo que llegas. Perdona mi pecado. Ay, Dios Yo mío. creo que llegas. Petit Lorena, un beso. Qué gusto escucharte y despedir el programa contigo. Fuertísimo. Adiós, preciosa. Adiós, reina. Chao. Y a todos ustedes, hasta la semana que viene. Nos vamos. Venga, adiós. Preciosos palmares se oyen los... Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.